Buenos días, chicos. Continuamos con nuestra clase de comunicación y ahora nos toca trabajar algo importante, algo que nos va a permitir compartir con nuestros compañeros o con o en este caso yo, mi experiencia contigo, porque el día de hoy nos toca narrar anécdotas. ¿Qué significa narrar anécdotas? Significa contar. Y anécdotas son situaciones que nos han ocurrido alguna vez, ya sea embarazosa o tal vez muy bonita, algo para recordar. Y vamos a escuchar con atención el siguiente video para saber un poquito más qué cosas son las anécdotas. La anécdota. Hola niños, ¿qué hacen? Hola Anita, estamos aprendiendo muchas cosas sobre cómo comunicarnos. Con el profesor Álvaro aprendimos lo que es una narración. ¿Cómo nos podrías ayudar tú? Pues mira, Beto, comunicarnos es algo muy importante. Desde el origen del ser humano ha existido la necesidad de comunicarse con los demás. Por eso, en esta oportunidad les hablaré sobre lo que es una anécdota. Gracias, Anita. Qué interesante saber sobre este tema. Qué bueno, niños. Les voy a contar lo que me sucedió. Hace unos días caminaba hacia el colegio y miré que el cielo estaba despejado, así que me vestí con ropa adecuada para un día soleado. No sé qué pasó, pero de un momento a otro las nubes taparon el cielo y todo se tornó gris. Yo temblaba de frío. Para colmo empezó a llover y no tenía paraguas. Por eso corrí y corrí para no mojarme. Cuando llegué a la entrada del colegio, me di cuenta que el piso estaba muy mojado y caí sentada en un charco de agua. Todos me miraron y se rieron a carcajadas. Yo también me reí mucho. Me levanté y me fui como si nada hubiese pasado. Después de eso, me aseguro muy bien de cómo va a estar el clima y por lo que pueda pasar, llevo siempre un paraguas en mi maletín. Oye, Anita, es una historia graciosa lo que te sucedió. Exacto, Juli. Eso es lo que se conoce como una anécdota. Es decir, cuando nos suceden situaciones curiosas o divertidas en el colegio o en nuestra casa y luego las compartimos con nuestros familiares y amigos. ¡Qué bien! ¿Qué otras características tiene una anécdota? Pues mira, Beto, una anécdota deja una enseñanza. Por ejemplo, lo que les acabo de contar me ayudó a que no debo ser tan confiada cuando mire el clima y que siempre debo caminar con cuidado cuando el piso esté mojado. Ahora, niños, recuerden que una anécdota es una narración de historias reales que les haya sucedido, pero por lo general son situaciones graciosas y curiosas. Y como toda narración, también tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Claro, Anita, ya comprendo. Cuando tú miraste el clima y pensaste que el día iba a ser soleado, ese es el inicio. Y cuando empezó a llover y te empezaste a mojar es el nudo. Exacto. Y el desenlace es cuando te reíste y te levantaste, como si nada hubiese pasado. Muy bien, veo que entendieron correctamente el tema. Ahora diviértanse contando las anécdotas que les ha pasado en su casa o en el colegio. Adiós, niños. Adiós, Anita. Qué interesante, hemos escuchado lo que le sucedió a Anita. Ella nos decía que había salido vestida de forma adecuada short y polo porque estaba haciendo calor. De pronto el clima cambió, empezó a llover, empezó a sentir frío y producto de esa lluvia el piso estaba resbaloso, se cayó sentada. Sus compañeros se rieron de ella, pero ella también lo tomó de manera divertida. Eso es una anécdota, un hecho que nos ha sucedido a todos o tal vez a algunos de nosotros, una situación en la que nosotros hemos pasado algo y como decía, nos trae una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza de ella? A no ser tan confiada con el clima y tener más cuidado con los pisos mojados. Te apuesto que Anita ahora, cada vez que llueve y camina, lo hace con mucho más cuidado para no volverse a caer. Entonces, vamos a leer o vamos a escuchar el siguiente diálogo. El niño le dice, María, cuéntame qué te pasó en el partido. Y María le responde, cuando estaba a punto de patear el penal, de pronto me acordé que en el partido anterior no metí gol y tuvo mucho miedo. ¿Por qué María tuvo mucho miedo? Porque había errado un penal antes y tenía toda razón de sentirse nerviosa.
¿Dónde ocurrió esta anécdota? ¿Dónde crees que pudo haber pasado? ¿En la casa de Anita? No, ¿verdad? Ha ocurrido en el parque o en el patio. ¿Cómo me sentiría yo en esta situación? ¿Qué pasaría, qué te pasaría a ti? ¿Cómo te sentirías si tú estás a punto de patear un penal que es decisivo para tu equipo, pero también estás nervioso porque recuerdas que la vez anterior fallaste el penal? ¿Cómo te sentirías? ¿Nervioso? ¿No te sentirías muy seguro? Anita le está contando algo que le ha sucedido a ella. Fue una anécdota. No una anécdota graciosa, sino una anécdota un poco más seria, que implica nervios, que implica temor. No fue jocosa. Y dice aquí, ¿qué cosa es una anécdota? ¿Qué es una anécdota? Y me dicen que una anécdota es un relato breve de un suceso, que puede ser divertido, curioso o extraño, y debe responder a preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cómo me sentí? Vamos a continuar. Mira, una anécdota es un relato breve de un suceso divertido, curioso o extraño que debe responder preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Y cómo me sentí con esta situación? Y me dice que nosotros vamos a narrar una anécdota. Y me dicen qué es lo que tengo que hacer. Primero, tengo que pensar o planificar lo que voy a decir. Selecciono la situación más curiosa y divertida que me haya sucedido. Y a mi mente vienen dos. Identifico el lugar, el momento y cómo se dieron los hechos. Y 3, ya cuando lo vamos a realizar, porque ya hemos planificado, sabemos de qué vamos a hablar, el cómo, el dónde, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Y realizamos, dice, escribo los hechos más importantes de la anécdota de forma breve y ordenada para repasarla y poder narrar. Porque necesito hacer apuntes para recordar la secuencia de las cosas que voy a decir. Y la 4, narro mi anécdota pronunciando bien las palabras y con entonación adecuada. Dice, selecciono la situación más curiosa y divertida que me haya sucedido. Yo te voy a contar dos. Una que es divertida y otra que sí es curiosa, que me ha pasado. Y vamos a volver a este cuadro, porque me va a servir para explicar lo que te voy a contar. Te voy a contar dos anécdotas que me han sucedido a mí. La primera es divertida. Resulta que a mí me ha gustado desde muy pequeña formar parte de la iglesia. A los 7 años yo empecé a ir a misa, muy chiquitita, iba, cantaba, tocaba mi pandereta, y ya cuando fui un poquito más grande, como a los 13, 14 años, integré un grupo de la parroquia que son los acólitos o monaguillos. Son los niños que ayudan al padre en misa, los que se visten de blanco. Así como Francisco, si alguna vez lo ha visto en misa del colegio, hay un niño que ayuda al padre, igual yo también era una acólita. Resulta que era una misa en la noche, a las 7 de la noche aquí en la iglesia de Santa Teresita. Estábamos acomodándonos ya listos y ya estaba a punto de empezar la misa. Entonces faltó colocar algo en el altar. Entonces yo subí rápido, por mi prisa. Hay unas pequeñas gradas para subir al altar. Yo no miré bien y pisé mal una grada y me caí, ¡pum!, al piso. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Simplemente levantarme y morirme de vergüenza. ¿Por qué? Porque como ya iba a empezar la misa, habían bastantes personas detrás de mí sentadas en la banca. Yo me caí delante. Todo el mundo me vio caerme. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¿Qué me quedó? Simplemente levantarme, dejar lo que estaba llevando en la mano en el altar, regresar toda roja, avergonzada, y encima el padre estaba parado atrás mirándome como diciéndome, ay, Alesia, y mis amigos con los que iba a colitar también estaban que se aguantaban la risa. ¿Qué me quedaba? Morirme de vergüenza ahí calladita. Justo empezaba la misa, bajé, el padre se acomodó y subimos al altar, y al momento de ocupar mi lugar en el altar, tenía que darle la cara a toda la gente que seguro se había reído de mí por esa caída tremenda que tuve subiendo al altar. Miren, ni siquiera pude huir del lugar, sino que me tuve que quedar y pararme delante de la gente que me vio caer. Esa es una anécdota muy vergonzosa que tengo y se quedó en mi mente. Pero
también me ha sucedido una anécdota curiosa. Te cuento algo. Esta anécdota la recuerdo muy poquito, pero sí conversando con mi mamá, me la recordó. Me dice que yo tenía unos 4 años a lo mucho en mi casa. En mi casa tenía una parte que no estaba construida un poco al fondo. Y mi mamá estaba lavando la ropa en el lavadero. Y mi mamá me miraba jugar. Yo me fui a jugar un poco al fondo. Y mamá me miraba y yo normal jugaba. Hasta que en una de esas, me cuenta ella, que yo regresé a la cocina. Regresé a la cocina y luego salí con un vasito de agua en la mano. Entonces mi mamá me dijo, ¿y para quién es ese vasito de agua? Y yo le dije, es que mi abuelito me lo está pidiendo. Mi abuelito me estaba pidiendo el vasito de agua, yo le contesté. Y mi mamá dejó de lavar, me acompañó y me preguntó, Alicia, pero si tu abuelito ya falleció, ¿cómo te va a pedir agua? No sé, a mí me pidió agua. Y es una anécdota que mi mamá recuerda, es un poco curiosa y extraña, es una anécdota que mi mamá recuerda porque yo era pequeña, yo no sabía que mi abuelo había fallecido. Quizás mi abuelo se presentó ante mí, no lo sé, pero sí, esa fue la respuesta que yo le di. No es que mi abuelito me ha pedido agua. Mi mamá supone que mi abuelito se vino a despedir de mí, como me quería tanto, se comunicó conmigo, no lo sé, pero sí fue una anécdota curiosa que a mí me pasó. Y te cuento una más, que esta ya me pasó cuando yo era joven. Yo estaba yendo a la academia, ese lugar donde tú te preparas para ir a dar el examen a la universidad. Yo estudiaba en una academia por Miraflores. En el mes de octubre, porque siempre recuerdo, en el mes de octubre, por la época del Señor de los Milagros, revientan muchos cohetones cuando sale la procesión. Y yo tenía a mi perrita Chispita. Ella era muy delicada en cuanto a la audición. Los ruidos de los cohetes la fastidiaban mucho, la atormentaban mucho. Ella era pero muy sensible a estos ruidos tan fuertes como lo son todos los perritos. Yo no sé en qué momento mi perrita Chispita se perdió. No sé cómo se salió de mi casa, pero desapareció. Esto ocurrió en el mes de octubre, claramente lo recuerdo, porque era la época de la procesión del Señor de los Milagros, en octubre. Yo recuerdo que ya estudiando en la academia que te contaba hace rato en Miraflores, ya era verano, porque empecé a ir a la academia en el verano, era el mes de febrero, más o menos. Yo tenía que bajar por la municipalidad de Miraflores, donde está el Parque Kennedy, en el centro de Miraflores. Caminaba por ahí, yo estudiaba en Cantuarias, volteaba, caminaba escuchando mi Walkman, unos aparatos antiguos que escuchábamos antes porque no existía ahora lo que son los celulares para escuchar música. Yo volteo la esquina y en una de esas me encuentro cara a cara con mi perrita Chispita. Yo me quedé mirándola fijamente porque era mi extrañeza. Yo vivo acá en José Gálvez y que mi perrita esté en Miraflores. Agarré, la miré y le dije, Chispita, Chispita, ¿eres tú? Y mi perrita me empezó a mover la cola, me reconoció, me agaché, la abracé y lo primero que hice fue cargar a mi perro y caminar de largo. A mí no me importó la academia. Yo agarré a mi perro y me acuerdo que fui caminando de frente hasta llegar a la vía expresa. Cogí un teléfono, llamé a mi mamá y a mi papá y les dije que había encontrado a la Chispita. Entonces le dije, yo la voy a llevar a la casa. Y mi papá me dijo, ya, toma un taxi y acá te esperamos. Entonces yo rogaba que algún taxi me recogiera, porque a veces cuando te ven con animales no te quieren recoger. Un señor buena gente me recogió. Yo estaba muy contenta porque había encontrado a mi perrita. Mi perrita estaba bien cuidada. Estaba gordita, no tenía caracha, no tenía ningún problema en la piel. Yo estaba muy contenta de haberla encontrado, a mi Chispita. Pero mi Chispita, de tanta emoción, me acuerdo clarísimo, la pobre terminó vomitando en el carro. Yo avergonzada. Dios mío santo, ¿el señor qué va a decir? Yo decía, ahorita el señor me baja del carro, ahorita el señor me baja del carro y me contó mi perro y me bota. Pero el señor fue muy comprensivo, muy buena gente. Llegamos aquí a mi casa, a José Gálvez. Bajé a mi perra le empezó a mover la cola a todo el mundo porque lo reconoció. Mi papá le ayudó al señor a limpiar su carro, sacamos la manguera, lo ayudamos a limpiar y todo. Y con ese mismo carro me mandó de vuelta a la academia.
Es una anécdota muy bonita, la recuerdo con mucho cariño porque yo daba a mi perrita por perdida. Luego de varios meses, que serían octubre, noviembre, diciembre, enero, después de 4 meses más o menos, la volví a encontrar y donde menos lo esperaba, en el lugar donde yo estaba estudiando. ¿Cómo llegó mi perrita allí? Nunca lo sabré, pero sí me dio mucha alegría haberla encontrado nuevamente a mi Chispita. Mira, te he contado 3 anécdotas. Cuando me caí, qué vergüenza. Cuando le di el vasito de agua a mi abuelito, que es un suceso extraño. Y cuando encontré a mi Chispita, que es una anécdota muy alegre y muy divertida para mí, porque no la pensaba encontrar. Ahora te va a tocar a ti hacer lo mismo. Me vas a tener que contar una anécdota. Dice, actividad. En tu libro de actividades, desarrolla la página 25, que es planificar tu anécdota. Porque primero te decía, ordena tus ideas y luego escribe ideas principales para que las puedas recordar y narrar tu anécdota. Y dice, prepara un audio, o puede ser un video también, contando una anécdota que te haya sucedido a ti. Sigue las indicaciones de la página 26. Recuerda, prepárame un audio o un video contándome una anécdota que te haya pasado a ti. Puede ser una anécdota divertida, extraña o curiosa, como me pasó a mí. Que te vaya muy bien y espero tu trabajo.